Vamos a buscar a Gálatas capítulo 2, verso 7. Entonces vamos a ir con calma, vamos a dejar el verso bíblico ahí bien plantadito y pasamos, vamos a seguir 2 o 3 versículos. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y esto es clave, tenga cuidado ahora, como a Pedro, ¿el de qué? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con... Ahí está dividiendo ya pueblos. A Pedro para los judíos. Pedro no tiene que estar haciendo nada. Como papa que lo nombré, el primer papa. Y que para el mundo gentil él no tenía que estar metido allí. Él se coló, bien colado. Ahí se presenta que Pedro, Santiago y Juan reconocieron a Pablo como el hombre de quién, de los gentiles. Pero ¿qué pasa? Que ellos se pusieron a escribir libros. Cuando mataron a Pablo aparecieron los demás libros, como Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas Santiago, sí, Judas y Apocalipsis. Esos son libros que tienen un espíritu de la circuncisión. Por eso es que los libros que usted tiene que empaparse es Romanos a Hebreos. Los demás libros estúdielos también para que vea lo necios que son. Y entonces donde Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea que Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio. Entonces, ¿conforme a qué andaba? A la circuncisión. Y la circuncisión no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso es ley. Ahí es que está la base de toda esa hipocresía. Y al predicarnos esa falsedad, por eso es que hay pobreza en los pueblos. Por eso es que hay crimen. Tú no ves que ese evangelio no deja que tú encuentres tu propia identidad. Entonces ahí es que está la maldad. Si no daban la gracia, daban la ley. O si la daban mezclada, eso no trae buena conciencia y daña a los niños y daña a las familias. Y entonces ese crimen hay que denunciarlo. La hipocresía de la circuncisión es más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a ver los libros de la circuncisión. Vamos a identificar los 8 libros. Después de Hebreo quedan 8 libros. Vamos a buscar errores sencillitos porque no podemos todos los 8 libros. Pero sencillamente podemos sacar 8 errores de los libros de la circuncisión. Me refiero a Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Por qué esos libros usted no puede leerlos con toda confianza? Para eso usted se tiene que poner unos filtros. Y déjame que estoy en territorio apache. Este territorio es de otro espíritu, es otro evangelio, es otro Jesús. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado con esos 8 libros. Mire el primer error y lo vamos a comparar a primera carta de Pedrito. 5:8. 5:8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el derrotado, el destruido, pero él lo ve todavía como diablo, dice el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, es una forma, ese es el misterio de la iniquidad, que dice que creen, pero al fondo no hay nada. Por eso es que son nubes sin agua, son huecas, sutilezas. Entonces, fíjate lo que dice, bueno, Hebreos 2:14 ya usted lo conoce, pero vamos a darle lectura rapidito. Así que por cuanto los hijos, eso es predestinación ahí también, ya eran hijos y no tenían carne. Eran hijos, pero al participar de carne, ¿viste?
participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo. ¿En qué persona? En Jesús de Nazaret. Para destruir por medio de la muerte. ¿Murió? Entonces quedó ¿qué? Destruido. Si murió, lo destruyó. ¿Y por qué Pedro dice que anda todavía como león rugiente? Al que tenía, no tiene nada ya, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora mira lo que dice Juan 12:31, el mismo Juan que es moderador y consejero de la circuncisión, amigo íntimo de Pedro y de Santiago. Mira cómo dice Juan en 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Él hablaba así antes, porque ahí él estaba como reportero. Pero después que apareció Pablo, se convirtió en editor, edita. Vamos a escribir en contra de Pablo. Esa primera, segunda y tercera de Juan, eso fue él personalmente. Eso era inspirado por Dios. Eso era históricamente bien hecho, pero luego se convirtió en editor, en dueño del periódico. Y ahí comenzó a dañarlo. Ahora fíjate, mira lo que dice Lucas en el capítulo 10, versos 17 y 18. Mira lo que dice Lucas. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vinieron contentos porque sacaban demonios. Tú sabes que por eso es que el sistema, al leer eso, mira, sacaban demonios. Seguro, antes de la cruz existía eso. Pero mira lo que Jesús le anticipó que le iba a pasar. El verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Un rayo. ¡Fu! En la cruz cuando murió, quedó destruido. Y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mientras tanto, ¿no? Y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Que eso es un pellizco ñoco, eso yo lo voy a resolver ahorita. Sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y contigo esos dos evangelistas dice, pasa al frente para escribir tu nombre ahora. Cuando ya dice que eso ya está. Ver a Jesucristo como lo ve la Iglesia Católica, como lo ven los bautistas, pentecostales. Perdone que mencione el nombre, pero Pablo a veces tenía que ser claro. Pablo a veces decía, mira, los de la circuncisión, los apóstoles, trastornan casas enteras. Porque es que los apóstoles no entendían esto que yo te estoy explicando. Por lo tanto, Pedro era no es que Pedro vio a su maestro sacar demonios. Dice, yo vi a mi maestro sacar demonios, así que anda como león rugiente todavía. Pero él se le olvidó que cuando murió y resucitó, tú no ves que Pedro era un pescador. Él no conocía a Ezequiel 28:19. Él no conocía a Isaías 27:1. Pero Pablo era buen conocedor de los profetas. ¿Seguro? Pablo conocía. Es más, cuando Pablo llegó al asunto, que ella dice, oye, pero venga, pero si esto fue lo que dijo Isaías, que el diablo fue destruido. Pablo es el primero en decirle a la iglesia, bendecido, el diablo ya no existe, existió con la muerte de Jesucristo. Dice que el imperio de la muerte fue quitado. Mira lo que dice Hebreos 2:14, un verso que quizás tú nunca has leído en tu vida. Vamos a darle lectura hoy porque puede haber un bendecido por ahí que nos esté escuchando y nos diga como dijo una persona hace poco, yo nunca había leído eso. En el Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, aniquilar, desaparecer
o como dice la Biblia de los testigos de Jehová, para reducir a nada. Esto es, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que el imperio de la muerte, quien lo levantó fue el pecado. Adán fue quien levantó. Bueno, si tú sabes quién es Adán, ¿no? Porque Pablo es el único que nos dice que el pecado no fue por la mujer, fue por un hombre. En Romanos 5:12, si lo podemos poner en pantalla, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y quién tenía ese imperio? Pues el diablo. ¿Y quién es el diablo si no es Adán? Adán fue el diablo, ese fue el personaje que destruyó, que levantó el imperio de la muerte. ¿Y a quién Cristo vino a destruir? Bueno, por eso es que Pablo es el primero. Pablo es el primero en decirnos que el primer Adán nos destituyó de la gloria de Dios. Claro, así fue que se rebeló Satanás contra Dios, destituyendo a sus hijos en pecado. Entonces, ¿qué hizo el postrer Adán? Por eso es que llaman a Cristo el postrer Adán, porque Cristo vino en la semejanza del primer Adán y destruyó al primer Adán. Ahí pudiéramos leer, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es Adán. Aquí dice el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Tercero. Cuando vino el postrer Adán, que se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret. O sea, el que está dentro de Jesús de Nazaret es Dios. Era Dios mismo, sí. Ahora, Jesús de Nazaret es el postrer Adán. Todo es de la misma manera. O sea, de la misma manera que el que estaba en Adán era el diablo, pues de la misma manera el que estaba en Jesús de Nazaret era Dios. Entonces, ahí es que se manifiesta, entonces Jesús empieza a sacar demonios. Yo no sé si tú tienes memoria cuando un día él fue a sacar un demonio y el demonio dijo, no me atormente antes de tiempo, porque él sabía Antes de tiempo. y el tiempo era cuando él fuera a la cruz, muriera, ahí quedaba Satanás destruido. Por eso el tema de este programa es Satanás fue destruido hace 2000 años. 28:19, ya Ezequiel sabía que venía un final y era en la cruz del Calvario. Y cualquiera diría que la hechicería viene del mundo espíritu, ¿no? Hechicería, obras de la carne. ¿Sí? Idolatría, obras de la carne. Pablo dice, mira, no hay tentación que os haya sobrevenido que no sea humana. Cuando dice, no, el diablo me tentó, pues seguro humanamente te tentó, porque la carne está viciada con humanismo. El humanismo es el que te lleva a eso. Deseos engañosos. Todas esas cuestiones de sacar el demonio. Mira, ¿qué es el bien? Todo el bien que está en nosotros. ¿Qué es el bien? Conocimiento del bien. Que tú eres un bendecido, que estás completo, que está esto, que está aquello. Imagínate. Pablo dijo, de todo el bien que habita en nosotros. Es demasiado el bien. Eres un tesoro, imagínate. ¿Y qué es el mal? Pues el mal es Satanás, el diablo. Pero apóstol, Satanás fue destruido, correcto. Fue destruido, pero dejó dos atributos en tu cuerpo. Esos atributos se llaman tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Falta de luz. Tiniebla, luz. Tiniebla es lo que tú desconoces. Lo que tú desconoces le falta luz. Le falta conocimiento. Y entonces, por faltarte conocimiento, cometes una de errores, porque eso es el cuerpito tuyo. Entonces, ¿qué es el diablo? El diablo es los deseos de tu carne. El género diablo, escrito con D minúscula. Entonces, en ti están atributos satánicos y atributos diabólicos, aunque fue destruido, totalmente destruido. Él no puede hacer daño a tu identidad espiritual. Romanos 16:20, mira lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero ¿y no lo aplastó en la cruz? Bueno, no, eso fue una bofetada que le dio en la cruz y ahora tú eres tan importante que bajo tus pies Él lo va a aplastar. ¿Te das cuenta de lo que es falta de conocimiento? Así están los pentecostales, todos reprendiendo demonios, se pasan toda la vida en el servicio. ¡Te reprendo, Satanás! Ven, eso es un demonio de glotonería que tú tienes. Eso es un demonio de alcohol.
eso es un demonio de sexo, y entonces a todos le ponen, no. Cuando dice ahí, pronto aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y mira lo que te dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El conocimiento sea con vosotros. Porque cuando tú conoces, que es lo que yo pretendo esta noche, que lo tengas bien aplastadito bajo tus pies. Para que lo aplastes. ¿Cómo lo vas a aplastar? ¿Con los pies tuyos? Oye, todos esos romanos por falta de conocimiento. Entonces, estos versos los cogen estos evangelistas. Me dice, él no sabe, él no conoce la Biblia, no conoce el pacto. Allá Pablo dijo que pronto aplastará a Satanás. Y eso es futuro. Quiere decir que todavía Satanás existe. Son brutos. Son ignorantes. Y entonces tú, Hebreos 2.14, el famoso Hebreos 2.14. ¿Qué dice Hebreos 2.14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía las legiones de demonios que se metían en los cerdos. Esto es al diablo. No, el imperio de la muerte. Que Cristo le dio muerte a la muerte. Y entonces ahí Satanás se quedó destruido. En cuanto al aspecto de cuando tú partes del cuerpo, los católicos dicen, no, que tú tienes que ir a hacerte una limpieza, tienes que ir al purgatorio porque ese espíritu está manchado, entonces tienes que ir al purgatorio, expurgarte allá para allá darte un transfer. Y entonces cuando se muere el individuo hay que hacerle las misas ¿de qué? De toda esa basura de Roma, toda esa basura religiosa católica que me tienen a mí hasta aquí, porque es que abusan de la gente. Cuando Cristo muere, quita la muerte y ya tú no tienes que estar con esa basura que si bautizan niños para que cuando muera que no se vaya al limbo, toda esa basura, tienes que quitarte toda esa basura, no puedes seguir en esa ignorancia. Entonces, en ese aspecto el diablo fue destruido. En el otro aspecto, Satanás lo aplasta bajo tus pies. Las tinieblas, el desconocimiento. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un demonio, por un hombre, y por el pecado ¿qué? ¿Por el pecado qué? Entonces, ¿quién trajo la muerte? Ese hombre. Pues ese hombre era Satanás, que es Adán. Adán, cuando fue tirado por tierra, el primer hombre, vuestro padre, Adán, vuestro padre el diablo. Por eso es que tú te pareces tanto al diablo. Porque tú ahí Tomás dice, mira, este es un diablito, pues escríbelo. Porque es que Adán, lo que pasa es que la gente, volvemos a lo mismo, son unos ignorantes. Porque Adán fue el que engañó a Eva. La mujer no fue engañada. Perdón, la mujer no fue la que engañó. La mujer fue engañada por el hombre. ¿Y quién era ese hombre? Adán. Entonces el pecado entró al mundo por el diablo, por un hombre. Y entonces por ese hombre entró ¿qué? La muerte. Entonces cuando Cristo murió, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al hombre diablo. Los pentecostales y todos estos carismáticos locos, pues presentan una guerra de Star Wars, así, con demonios. Y entonces la iglesia ahí, y entonces Hollywood presenta ya la niña que está endemoniada y empieza a botar la espuma. Todo eso es carne. No, que yo lo vi vomitando. Si yo te digo vomita, se te mete y puedes terminar vomitando. Por segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio. El que no quiere el Evangelio, pero quiere buscar de Dios, pero sin el Evangelio de Pablo, entonces Dios les envía poder. Y es poder de Dios, pero es engañoso.
¿Tú sabes por qué es engañoso? Porque si tú llegas enfermo a una iglesia y alguien ora por ti y te sana lo físico, pero no te sana la mente, no te dice quién verdaderamente tú eres, entonces tú te llevas la sanidad en el cuerpo, pero el espíritu, la mente, que es lo que busca Dios, no se le entregas. Por eso una vez él sanó a 11 y regresó uno a dar gracias, pero los otros 10 se fueron sanos. O sea, la sanidad no es garantía de que tú estés en la verdad. Hay muchas iglesias por ahí que ponen las manos y se sanan los enfermos, pero imagínate que se te sane el cuerpo físico y no se te sana tu espíritu, para que sepas quién tú eres. Entonces dice el apóstol Pablo que los que no creían a la verdad que él predicaba, ahí incluía a los apóstoles, todos los que se oponían a él. Bueno, Pedro, con la sombra de él se sanaban los enfermos. Eso era poder de Dios. Es que ahí no dice Satanás les envía un poder, porque Satanás fue destruido, él ya no tiene poder. Antes él tenía, pero es Dios. Dios maneja el bien y el mal. Desde que se destruyó al diablo, él se encarga de ambos departamentos. Y él lo mismo te envía mal o te envía bien.